Hola Leonardo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá terminando de acomodar mi teléfono. Esto de convertir la casa de uno cada vez en un set de filmación es toda una aventura. Sí, desde luego las promociones han cambiado mucho. Entiendo que bueno, desde luego para la parte de los periodistas ha sido un cambio radical. Entiendo que para vosotros también es bueno, una nueva forma de comunicarse también con los seguidores, que también, bueno, es más directa y tiene muchas cosas positivas, que yo creo que de esto sacaremos cosas interesantes. Muchas, no, no, por supuesto, muchas cosas positivas. Eh, bueno, por otro lado, no hay algo, el hecho de recibir a la gente, ¿no? De comunicarse a la gente, con la gente a través de las casas de uno, ¿no? Que es un poco lo que ocurre. Y bueno, si bien uno pone, bueno, yo al menos en lo personal trato de mostrar siempre el mismo lado de la casa, cosa que sea como un tapón, ¿no? Como decimos en Argentina, como un tapón de televisión, que siempre es el mismo espacio. Bueno, a veces armo otros lugares, digo, pero justo a esta hora no conviene tanto porque tengo una ventana atrás, entonces me hace contraluz, no se me ve. Trato de ponerme una lámpara que tengo que tiene como ciertos, como que podés ir ajustando y así, Sí, entonces, sí, bueno, sí, sí. me la pongo, pero a veces me termina quemando. Bueno, es toda Bueno, una. que tienes la producción de estas entrevistas que corre a cargo de las personas que estamos aquí delante. Pero mira, yo creo que ya la luz la tienes muy controlada, se te Son escucha bien, así problemas, son que problemas todo menores, perfecto. son problemas Desde menores. luego, sí, comparado con los que desgraciadamente tenemos que enfrentarnos últimamente, desde luego que sí. Comentaba a los seguidores antes de invitarte a participar en esta charla que es un momento muy especial para hablar contigo porque es la cantidad de proyectos que tenemos resaca de ellos todavía, de algunos muy importantes, y de los que están ahora mismo, como la Red Avispa ahora mismo en Netflix, y los que están por venir, que yo voy a hacer esta entrevista desde un punto. Yo no había visto la trilogía del Bactán, para introducir un poco el tema de Ofrenda a la Tormenta. Y me he hecho un maratón estos 3 últimos días. Y de hecho quería terminar hoy viendo Ofrenda a la Tormenta. Y estoy un poco todavía en shock. Así que quizás te estoy viendo con otros ojos, te puedes imaginar. No voy a desvelar nada, por supuesto, porque como alguien ponga un spoiler por ahí, desde luego le eliminamos de la conversación, porque esta película no se puede ver con. Cuanto más virgen llegues a ella, mucho mejor, porque Sí, desde sí. luego es un viaje. Cuéntanos cómo. No sé qué sensaciones tienes. Entiendo que ya la rodaste hace ya más de un año. ¿Qué sensaciones tienes ahora que se acerca el estreno? Bueno, en principio me siento eh, contento y agradecido de que me hayan convocado para esta trilogía, que es una trilogía que sé que es muy importante en España. Todos los libros de Dolores han tenido muchísima repercusión. Y bueno, sé que hay miles de fans, ¿no? Como esperando a ver quién era el juez Marquina. Y bueno, en principio haber sido convocado siempre es para agradecerlo. Es un tipo de género que yo no había explorado tanto, ¿no? Que tiene que ver un poco así como, bueno, muy un poco entre el terror, entre esa cosa como que amenazante. Y la verdad que no, prácticamente yo no había participado de ese tipo de, de secuelas. Y aparte eso es como una especie tiene como toda esta trilogía que, fíjate que además hicimos las dos películas juntas, ¿no? Tanto el legado con la ofrenda, entonces realmente había que estar como muy atento en cómo acomodarse, en cómo ir acomodándose, en cuál era la segunda parte, la tercera, pues se hicieron, bueno, de pronto hicimos prácticamente lo primero que me tocó rodar con Fernando, que es el director, Fernando González Molina, y con Marta, la actriz Marta Etura. Lo primero, la primera semana tuve que filmar el final de la trilogía, o sea, Ostras. prácticamente sin conocer ni al director, ni prácticamente haber trabajado nunca con Marta, y bueno, haber tenido sí una serie de ensayos que habíamos tenido en Barcelona. Yo antes de rodar Dolor y Gloria, surgió la posibilidad
o cuando estaba en el medio del rodaje de Dolor y Gloria en Madrid, me dijeron, no, porque es muy importante para Fernando, porque ya se meten en el rodaje, porque efectivamente ellos empezaban a rodar en agosto, yo todavía no había terminado de rodar Dolor y Gloria, y claro, ellos se metían ya en el rodaje. Entonces me instaron a irme unos 4 o 5 días a Barcelona a terminar de, por lo menos, ponerse de acuerdo en 4 cosas, leer el guión, practicar, ensayar las escenas más importantes. Y ese es un poco el contacto que había tenido con Fernando. Y después, bueno, me tocó ya, no recuerdo exactamente cuándo, si fue en septiembre, octubre, ya tuve que ir a rodar, creo que fue en octubre, que me tocó en esa primera semana rodar prácticamente el final. Y fue duro, fue muy Vaya duro. entrada, madre mía, sí, Fue sí. muy, es que fue muy duro, porque una parte sí, la parte que tiene que ver con lo anterior al final, sí la hicimos en enero, más o menos en enero no recuerdo si fue así, en enero en Barcelona. Pero lo anterior, o sea, pero lo posterior, o sea, lo que es el mero final, como dirían los mexicanos, el mero final, me tocó hacerlo la primera semana y fue durísimo, Madre mía, sí, 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 sí. fue durísimo, pero bueno, son esas cosas del cine, ¿no? Por suerte Fernando es una persona encantadora, realmente es un director que tiene muy claro lo que quiere y al mismo tiempo está muy abierto a lo que, bueno, porque él tenía una idea muy fija de lo que quería o una idea muy armada de lo que quería e intentamos esa idea al principio, esa primera semana, quizás si esa idea fija que él tenía la hubiésemos hecho en enero, quizás yo se la podía dar. Pero bueno, esa idea fija que él tenía, la probamos y veíamos que que no iba por ahí. Y él Ajá. inmediatamente dijo, no, vamos a buscar, y terminamos encontrando, creo que algo muy orgánico, al menos para mí en ese momento que se producía. Pero bueno, es difícil, es así. Sí, La gente no tiene el espectador, idea. desde luego, el espectador lo siente así. Y por lo que decías que es un género con el que quizá no estabas tan familiarizado como otros, yo entiendo, y viendo sobre todo las 2 películas seguidas, que para ti ha tenido que ser un trabajo de contención y de como de tallar muy poquito a poco los matices para generar esa intriga en el espectador sin tampoco terminar de desvelar, claro. Absolutamente, ese era el tema, ¿no? Todo el tiempo en cada escena, casi, diría en casi cada toma, el asunto era cómo ser verdadero en relación al personaje y al mismo tiempo no ir dejando, o sea, dejar de alguna manera, ir dejando algunas cuestiones, algunas huellas, algunas que no mintiesen a lo que es el personaje en sí y al mismo tiempo que funcionase, que vaya funcionando en ese presente de cada escena, porque si no, o no actúas nada, o quiero decir, es muy difícil. Es muy difícil en ese sentido. Pero bueno, lo interesante es que esto de la actuación, de la ficción, siempre cada cosa tiene su propia verdad, ¿no? Y uno tiene que ir encontrándola, no quiere decir que muchas veces ni la encontrás, ¿no? Digo, te quedaste en la película de afuera, te quedaste en la película de afuera, pero bueno, por suerte, a veces la experiencia hace que, bueno, que puedas saber de qué manera ir acomodándote, ¿no? En relación a lo que te propone el director, a lo que te propone el personaje, a las propias dificultades. Intentás ir acomodándote, ¿no? Y no siempre, por supuesto, no siempre las cosas salen como uno desea, a veces salen mejor, a veces salen peor. Bueno, es así. Este es un camino muy largo, realmente. Yo hace Desde luego, sí, sí. 35 años casi que me dedico a esto Madre y mía. bueno, hay muchas cosas que siento que me han salido como quería, otras cosas que no. La mayoría han sido parte de un aprendizaje, de un proceso. Es muy interesante eso, ¿no? Sí, porque quizá cuando ya tienes una carrera tan sólida detrás que te avale, que ya no tienes que demostrar tantas cosas, que quizá lo puedes disfrutar más, jugar más, arriesgarte más, también tienes un poco quizá la libertad de decir, pues mira, en este personaje no lo hice bien. Pues no está bien, ya lo puedes decir con más tranquilidad, ¿no?
Sí, sobre todo hay cosas que te vas dando cuenta con los años, ¿no? Quizás las cosas que están más próximas es más difícil, porque estás todavía muy pegado a esa experiencia. Pero de pronto ves algo que hiciste hace 10 años, hace 8 años, hace 20, y te das cuenta, o te podés mirar con ternura, y decir, uy, mirá, ¿no? Lo que estaba probando y cómo no me salió, o lo que estaba probando o todavía lo que no había aprendido en ese momento, o todavía lo que no me había soltado, lo que no había Ujú, liberado, lo que no había podido construir, o lo que de pronto sí, lo bien construido que está. Pero siempre, aunque sea un mejor o peor trabajo, siempre lo que uno puede ver es al desnudo el momento en el cual uno estaba pasando en ese momento, ¿se entiende? ujú, Hay como, podés ver un buen trabajo, podés ver que estás mejor o peor, pero siempre podés ver y leer claramente lo que vos estabas pasando a nivel personal en ese ujú. momento, las Claro, cosas claro, que claro. habías aprendido, las cosas que no habías logrado aprender todavía, las cosas que te diste cuenta quizás años más tarde, eh, y eso siempre tiene un diálogo muy concreto con el momento personal que uno estaba Ujú, pasando en ese momento. Entonces, ujú, es muy rico y es un gran aprendizaje verse a uno mismo en el pasado y tener todo ese material para poder ver lo que uno, porque te puedes ver, quiero decir, te claro, puedes claro, es lo ver bueno. Sí, como sí, sí. que uno cree que estaba actuando, pero al mismo tiempo se te veía todo, se te veía todo lo personal, ¿no? Todas tus dificultades, todas las cosas lindas también, ¿no? Se te ve, siempre se te ve todo en lo personal. Esta es una profesión en la que uno está muy al desnudo, está muy expuesto. Ujú. Sí, sí, desde luego. Y entiendo que también la circunstancia del rodaje, que eso al final lo conocéis los que estabais allí. Y, no sé, volviendo a la película, quizá en un rodaje tan complejo como lo estás describiendo, ya solo por la confusión temporal y también por la... Entiendo que las localizaciones también eran... al final tienen mucho protagonismo. Hay muchas escenas bajo lluvias torrenciales, muchas escenas de... Si tú ahora mismo cierras los ojos, ¿qué escena te viene de ese rodaje? ¿Alguna que se te quedó grabada, yo qué sé, por la intensidad, por la emoción que hubo en el momento, por lo divertida que fue? No sé. Y yo tenía mucho, a mí, bueno, para mí fue muy importante porque nosotros la película la rodamos, una primera parte en Barcelona, después otra parte en lo que es tanto Navarra, el Valle del Bastán, todo Ujú, esto, que nos fuimos de alguna manera todo el medio de la película se hizo, ¿no? Entre Elizondo, el Valle del Bastán, bueno, y el final en Barcelona. Entonces yo tenía miedo, más bien tenía miedo, yo soy muy friolero, como decís vosotros. Soy muy friolero, son las cosas que más me cuestan. Digo, ¿cómo voy a hacer para actuar con tanto frío? ¿No? O sea, porque además son escenas en las que estamos hablando, no, para que la gente que no sabe, porque preguntan, de Ofrenda en la tormenta y el legado de los huesos, Sí, que sí, que es son el gran estreno bueno, que en principio iba a ser en los cines, pero finalmente va a claro, ser en Netflix, que es, bueno, al final la plataforma donde más éxito ha tenido, porque las dos partes anteriores han triunfado de forma brutal, así que es la película más esperada del verano, probablemente, en lo que es nivel de bueno, plataformas. vamos a ver Sí. qué tal. Pero bueno, supuestamente no, se va a estrenar el día veintitantos de julio, 20 ¿no? En Netflix. 24 es, si no me equivoco. 24 de julio, Sí. exacto. Creo que el Ujú, 24, no sé si será un jueves, un viernes, ujú. se va a estrenar esa fecha. Y, y bueno, entonces todo eso yo decía que el frío que voy a pasar en el Bastán, ¿no? Decía, pero bueno, nos tocó tiempo bastante lindo y bueno, yo tuve la oportunidad de estar mucho con Ondi, que es un amigo muy cercano de Dolores Redondo, que ella Ujú, es la autora y bueno, y es justamente conoce toda esa zona, y Ondi, que es un tipo que vive cerca de Elizondo, que vive ahí en Elizondo, me llevó a pasear y me llevó, porque yo no filmaba todos los días, entonces logré conocer bastantes zonas del Bastán y me pareció un lugar increíble. Bueno, parte de mi familia de hecho viene de ahí, no anda, sí, exactamente, no lo sabía. claro, no se sabe exactamente de dónde, si es de Navarra o sea, yo tenía un bisabuelo, ¿no? Que era navarro.
era el papá Anda. de mi abuela, Vergara. Entonces, yo traté, el poquito tiempo que estuve por ahí, estuve averiguando a ver si De alguien investigar un conocía poco tu a los genealogía, Vergara y qué se bueno, habían ido a Argentina, ¿no? qué Pero bueno, interesante. no. Pero me veía que había muchos así como con mi nariz, ¿no? Con narizones, con la nariz Qué bueno. grandota y bueno, teníamos los ojos claros, había mucha gente así que yo me sentía familiar, ¿no? Qué bueno. Ana, imagínate que en esa investigación descubres, como pasa en la película, algún vínculo así de un poco extraño, así de prácticas peculiares sectarias de Esperemos que tu... no. Que mi bisabuelo era brujo. ¿En serio? No, no, digo, que imagínate que Ah, no, no, descubres claro, ese no, momento. no, 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 yo por ahora no he descubierto ningún familiar, pero bueno, yo conozco más a lo que es mi familia de Italia porque bueno, Ujú. es una un Más directa. poquito más próximo, ¿no? Mi abuelo de Ujú. hecho era italiano, mi abuela también, entonces bueno, a lo que es esa parte de mi familia la conocí toda, que son los Farsetti, los Randón, bueno, los Randón no, pero los Farsetti, porque bueno, mi abuelo vino para Argentina y su hermano se quedó en Italia, entonces bueno, toda Ujú. esa familia se quedó en la Toscana después de la guerra, ¿no? Qué interesante, Jolín, qué interesante. Volviendo a ese rodaje, la mayoría de tus escenas son con Marta de Tura, que probablemente es en esta trilogía hace uno de los personajes más, no sé, más entregados o más demandantes de su carrera, se entrega totalmente en cuerpo y alma y es una cosa que el espectador agradece mucho. No, ¿Cómo no, fue el trabajo con trabajo, ella? el trabajo de Marta es muy admirable porque el trabajo, o sea, como el curro, como decís vosotros, ¿no? El curro que se tuvo que meter durante no sé cuánto tiempo, creo que fueron 5 o 6 meses de rodaje, todos los días prácticamente, Ujú, con una niña o un niño, no recuerdo ahora si es una niña que tiene un bebé también muy, muy pequeño, ujú. y bueno, ahí también con su familia, viajando de un lado para el otro, por momentos separada, por momentos pasando frío, siempre como estoica, ¿no? Como con este estoicismo del Ujú. frío, además un estoicismo bien vasco, ¿no? Como, no, no, Sí, esto es no que ya se estamos toca, que acostumbrados, se claro. llama, y no, esta cosa como... Y bueno, la verdad que Marta es una actriz que a mí siempre me gustó mucho, siempre me interesó mucho verla en su trabajo desde que empezó. Uno de los primeros trabajos que vi de ella fue esta película muy buena que hacía con Coronado. No sé si recuerdas que Coronado hacía este hombre que tenía como una doble vida, que hacía de cuenta que trabajaba en el banco. Creo que era la vida de Ah, vale, sí, Nadie. sí. Sí, sí, No sí, es recuerdo Galvez, es exactamente, la Galvez. película Mm. de Cortés, creo que era, no, no recuerdo exactamente. Ahora alguien quizás nos pueda decir. Que Pero nos bueno, apunten yo por la aquí vi los. porque ella hacía de su hija o de su, no, hacía de su amante Ujú, de Coronado y estaba estupenda. Y siempre, bueno, siempre a través de amigos, siempre estuvo como, alguna vez me la encontré también cuando acabamos de venir de Cannes con Ricardo, que veníamos de presentar, con Darín, veníamos a presentar Relatos Salvajes, y ahí nos las encontramos también alguna vez. Bueno, finalmente ujú. se dio esta oportunidad y la verdad que nos entendimos fantástico, así de perilla, ¿cómo sería? Como estupendo, No, nos, me gusta mucho que utilices también expresiones argentinas porque bueno, pero porque viví, están siguiendo muchas personas también de allí, de aquí, así claro, que es muy bueno, bonito este diálogo así multilingüe que es precioso siempre, y bueno, yo esta viví en riqueza. España, pensé que he vivido en España desde el 2000 hasta el 2008, Ujú. pero Y vivido desde entonces un poco yendo y tenía, viniendo, ¿no? Ujú. tenía mi casa, claro, yendo y viniendo, pero tenía mi casa ahí, mi hija nació en Madrid. Ujú, Entonces, bueno, y tengo infinidad de hermanos españoles, gente muy ujú. amiga, muy cercana, que nos queremos muchísimo. Y además ha sido una etapa muy importante de mi vida, ¿no? Como esa parte donde uno se tiene que empezar a ser adulto, ¿no? Después de los 30, ¿no? Que ya como que no hay joda, ¿no? O sea, pero, Sí, sí, sí. pero bueno, el español el español me dio para que tenga, ¿no? Como que el Qué bueno. español es una persona que te dice las cosas de frente, ¿no? Como
Dice, no, no, al pan pan ni al vino vino, ¿no? Es como, te da cachetazo, te da para que tengas hasta que te vas haciendo, si estabas un poquito crecidito, para abajo. te da para que tengas. No, Pues pero es que es mira, cierto, a mí siempre me llamó la si te parece, atención. voy a ejercer de español ya que me das la oportunidad. Y como hablabas de la edad, esa etapa de fin de los 30, si no me equivoco, si la Wikipedia no me ha equivocado, no me ha engañado, en unos días, y por aquí lo recordaban también, te cae una cifra redonda de no sé si hacer balances, si tenerle un poco de miedo al abismo. ¿Tú cómo llevas este tema de repente ser un tío de 50 años? Me vas a hacer llorar. No, pero de emoción, espero. No, sí, es emoción y al mismo tiempo, sobre todo porque uno cuando piensa en cierto balance y cuestiones, siempre un poco te emocionas, ¿no? Yo me emociono en principio de, de estar como en contacto conmigo. En ese sentido, quizás algo también de la cuestión que tiene que ver con esto que estamos pasando, que es un momento tan duro, Ujú. ¿no? Y tan original, pero al mismo tiempo, bueno, con la posibilidad de estar inevitablemente, no poder escaparse de uno mismo, estar con uno. A mí en principio me emociona mucho poder estar mucho con mi hija, que tiene Claro. 14 años, y estoy muy en contacto, sobre todo mucho con ella en estos meses, mucho más cerca, y eso te diría que es lo que más alegría me da, ¿no? Por eso me emociono. Digo, si yo tuviese que decir, bueno, ¿qué quería yo, ¿no? Cuando llegase a esta edad? Bueno, en principio sentir que estoy cerca de mi hija, en principio sentir que estoy cerca mío también, ¿no? En contacto con cuestiones que tienen que ver con lo personal, también en contacto con lo personal y dándose cuenta que uno tiene un montón de falencias y un montón de debilidades y un montón de cosas que no resolviste todavía, ¿no? Y no resolví nada, ¿no? Hay muchas cosas que resolví y muchas cosas que no, ¿viste? Vos imaginás que ibas a llegar a los 50 y que ibas a tener mucha más claridad de muchas cosas, pero no, es como tenés muchas dudas, muchas más dudas que antes, Eso pero es por lo la menos, juventud que se te agarra y no te suelta. claro, pero por lo menos uno es más consciente de eso, de lo que uno no es, de lo que uno es, de lo que uno ha conseguido, de lo que uno no ha conseguido todavía, y obviamente de todo lo que uno puede todavía crecer y aprender, y yo en algún punto me siento también un puber en muchas cosas. No sé si es una engaña pichanga, como decimos en Argentina, como una especie de engaño personal para poder seguir viviendo, para poder levantarse todos los días, pero en algún punto yo siento que tengo un montón de cosas que aprender y me siento como de joven. Yo me siento muy Ujú. joven en algún punto, ¿no? No siento esa cosa. Uno sentía que a los 50 ibas a estar, no sé qué, aburguesado, como sin ganas de aprender nada, como ya, no sé, como apoltronado en algún lugar, Sí, y un la poco de verdad que vuelta de todo, claro. nada Ujú. más lejos, nada, creo que nunca estuve más inquieto, nunca estuve con más ganas de aprender, nunca estuve tan consciente de mi falencia. Entonces, en ese sentido, está buenísimo porque, bueno, es como, estoy como bastante parado en la realidad o en mi Ujú. realidad. Y eso es lindo, ese es el balance que yo podría hacer. Me Bueno, parece que es un balance positivo, ¿no? desde luego que sí. Por lo que dices, quizá en estos meses de confinamiento, lo que dices, de esa mirada interior obligada, más que nada por ausencia de otros estímulos, que estás tú contigo mismo y es lo que tienes. Y, en esos viajes interiores, ¿ha habido algo dices que has encontrado pues un suelo decente en el que apoyarte y que eso pues está fenomenal? Pero yo creo que mucha gente también ha sentido grietas bajo ese suelo y han surgido miedos, han surgido. Yo creo que con mis amigos siempre comentamos que hemos salido todos un poco tarados del confinamiento. Pero en ese sentido, has descubierto eso, algún miedo, algún tema que digas, jolín, esto pues no lo tengo tan bien colocado como pensaba. Mm. Bueno, primero todavía no salimos, ¿no? Entonces nosotros estamos todavía
confinados en Buenos Aires concretamente, ¿no? Estamos en un momento, concretamente en Buenos Aires y en Capital Federal, que son las zonas como más afectadas. En el resto del Ujú, país la situación está un poco más calma, si bien la gente ha bajado la guardia, por ejemplo, Jujuy, que es el norte argentino, me contaban que de pronto se empezaron a contagiar muchos policías que estaban en contacto con no sé qué zona. Bueno, nada, como que esto todavía se ujú. puede, en muchos aspectos y en muchos lugares se puede salir se nos Sí, puede sí, eso por ir supuesto que saliendo nadie de se lo las olvide, por manos, favor. ¿no? Ujú, Entonces, bueno, en principio a mí me pasa eso, que todavía no, al no salir, todavía no me veo con tanta perspectiva de qué fue lo ujú, que me pasó. Creo que estamos todavía metidos en esta y quizás lo que más me doy cuenta es, si tuviese que hacer como un balance hasta acá de la propia, ya otro balance más, de la propia cuarentena, el balance de la cuarentena. Como si tuviera que hacer un balance, diría que sí, que tengo, si nos quedase un poco más de tiempo de cuarentena, quisiera todavía meterme un poquito más para adentro, ¿no? En el sentido que, bueno, estuve muy expuesto en todos estos meses también. Desde que empezó la cuarentena me agarró, a mí me pegó por el lado de salir a poner la cara, de salir como bueno, no, obviamente uno no es ninguna cosa esencial, no es ni médico, ni enfermero, ni trabaja en la alimentación, ni trabaja en cosas que realmente son esenciales en este momento, ni en tareas sociales, ¿no? Pero ujú, bueno, hay algo de la tarea, qué sé yo, cultural, del acompañar, ujú. de también darle una mirada en lo posible poética a todo esto, que me ha puesto ahí muy, 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 muy expuesto. No he parado prácticamente de hacer entrevistas Sí, y es verdad que has además estado muy activo, sí. claro, y además me ha tocado, y además me pasó también, me abrí un canal de YouTube, empecé a leer también libros enteros, como que me agarró una cosa de salir a la cancha, ¿no? Qué bueno. Como a estar con otros, ¿no? Entonces ahora lo que yo siento es que sí, sí, el tiempo que nos quede y cuando termine de hacer todas las promociones, porque todavía, claro, porque todavía ahora estamos con lo de Amor de Cuarentena, que es una Es iniciativa verdad, sí, 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 sí. que, Ujú. que, que Y con empezamos Redavista, acá claro. y que, Ujú, y que nos está yendo muy bien, ujú, ha tenido mucha repercusión linda en la gente. Más allá de que se ha vendido mucho o poco, lo que nos llega de la gente es precioso, ujú. precioso como devolución. Eh, pero bueno, entonces, si tuviese que hacer como un balance, bueno, la segunda parte me gustaría estar un poquito más tranquilo, decir, escribir un poco más, estar más, no tan para afuera, ¿no? Ujú. Esto es un poquito lo que creo. Sí, sí. Me he quedado con lo del el canal de YouTube, que solo desconocía. Eso tu hija seguro que ha tenido la culpa, ¿no? Que ahí habrá sido tu maestra No, en mi hija esos no es líderes. tanto, no es tan youtuber, porque mi hija tiene 14, pero se te cae el teléfono. Casi. Lo he cazado a tiempo. No, ella está más metida en este momento estudiando mucho, porque Ujú. también en una situación para los adolescentes es muy rara esta situación, Sí, sí, ¿no? sí, desde Porque luego que sí. fíjate que ella está en un momento que tiene 14 años y tendría que estar con sus amigues, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Como con sus amigues, ¿no? Tiene que estar con su gente, con sus chicos, con sus chicas, en contacto, ¿no? Tocándose, ¿no? Viendo cuáles son los límites. Y es todo lo contrario, está metida en las pantallas, estudiando, aparte le llega un montón de cosas para estudiar. Ella va acá a un colegio, a una escuela pública que es muy exigente, que se llama Nacional Buenos Aires, Ujú. y, y además le mandan muchas, muchas, muchas cosas para hacer. Como no asisten a clases, es como que pero hay algo ahí que está un poquito corrido de la realidad de las necesidades, ¿no? Yo, la verdad que quisiera que ella pudiera tener contacto con sus amigas, sobre todo, decir, bueno, viste, juntarse ahora acá sí se está permitiendo con el tema del documento salir a correr, salir a pasear Ujú. un poco, entonces después de las 7 de la noche y bueno, a mí me gustaría poder acompañar, decir, bueno, vamos a caminar con una amiga, viste, vamos a caminar Claro. con un amigo, Ujú. obviamente con los barbijos y esto, teniendo en cuenta, pero bueno,
Mm. Es complicada la situación, la verdad. Sí. Y están Si sirve un teniendo poco los de, chicos. si sirve un poco de referencia desde España, que entiendo que hemos pasado el mismo proceso y vamos como con, no sé, 3 semanas de antelación, tampoco mucho más. Sobre todo a los jóvenes que en España se están desmadrando mucho, por favor, si nos estáis escuchando. No hay que olvidar, porque es verdad que el momento de apertura, al menos en España, ha sido muy brusco, o al menos muchos lo sentimos así, que ha sido como, Se ¡hala! ve. Ya se ha acabado y como si no hubiera pasado nada. Hay que tener un poquito, pues viene bien que hablemos pues conectar con países en los que están en otra fase del proceso a la que podemos volver en cualquier momento para no olvidarnos de cuál es esta situación que es complicado, desde luego. Sí, esto no se ha terminado, esto no se ha terminado todavía, Uh -huh. ¿no? Uno puede analizar, ¿no? Diferentes maneras de cómo se sigue, de cuáles son las mejores cosas, de cuál, Uh -huh. pero es cierto que no se sabe todavía cómo esto termina, no se ha encontrado una vacuna. Acá en la Uh -huh. Argentina hay una cosa muy, muy interesante que se está haciendo ahora, que los que tuvieron el COVID, están donando plasma. Hay varias iniciativas, inclusive del Hospital de Clínicas, también del Cucaiba, que la gente que sí tuvo el virus dona el plasma y el plasma en enfermos, si vos se lo das pronto, hace que de pronto el cuadro no siga avanzando de Uh -huh. manera Sí que tan. genera algún tipo de anticuerpo o lo que sea. Sí. Genera algo que Uh -huh. como un colchón que hace que pare un poquito el asunto. Pero bueno, es cierto que todavía se está investigando, se sabe. El otro Sí, día, por claro. ejemplo, no sé, yo en un reportaje dije, no, porque escuché a tal médico que decía que es como tal cosa y escuché a tal otro que decía, entonces alguien me escribió, no andes diciendo cosas ahí, porque uno no le digo, disculpame, yo es cierto que uno dice, porque es cierto, no se sabe, no se sabe. Sí. Entonces, Sí, el tampoco tema es uno que puede esta decir, no, película no tiene el guión terminado, no está escrito no se y hay puede que estar spoilear con mucha... todavía, No, porque nos encantaría soltar spoilers ni súper siquiera en positivos China, y tal, ni pero siquiera en China. no. Mm, desde luego que no. Leonardo, me gustaba mucho la alusión que hacías a cómo la cultura quizá ha encontrado un lugar que en esta sociedad así tan loca que vivimos a veces cuesta enfocarse bien, pero la cultura ha tenido un papel de apoyo, de sustento, de compañía hacia todos los ciudadanos que ha sido muy relevante. En ese sentido, ¿has aprovechado también este tiempo quizá para, no sé, analizar tu carrera desde una perspectiva más abierta? Quizá, no sé, te han surgido nuevas inquietudes dentro de lo que es tu oficio, ya sea de escritura, de producción. Ahora mismo que estás en un momento que estás en un momento tan bueno como actor y que puedes, no sé, tener una panorámica espléndida de la industria, ¿te ha generado alguna atracción por algún campo? A mí me gustaría en algún momento dirigir, Uh -huh. en algún momento me gustaría, pero no sé de qué manera. Yo lo que hago hace mucho es editar, me gusta mucho el Anda. montaje y edito de manera muy, muy como un hobby cuando me aparece algo que me emociona, cuando Uh de -huh. pronto filmé, hasta te diría con el celular, algo que me emocionó y que me gustó y no sé qué, y después me gusta editarlo y darle como un nuevo lenguaje, ¿no? Es como Uh -huh. le pongo la música y prácticamente lloro mientras lo estoy haciendo. Claro, como que me encanta, es como que me expresa. Entonces, Qué bueno, muchas bonito. veces siento, bueno, no sé, quizás debo dedicarme al montaje, pero me gusta mucho, me gustaría pensar algo de crear la propia historia, pero bueno, de a poquito lo voy haciendo, yo a través de Instagram, eso jugueteo un poco a veces, hacer videitos de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, me gusta mucho filmar, tengo además una, una Osmo Pocket, que es un aparatito que me regaló un amigo fotógrafo, se llama Facu Peche, que es como un steady muy chiquitito y filmo Uh mucho -huh. con eso y me encanta, o sea que hasta No, pues pensé es muy hacer interesante una. porque mira que al final por mi trabajo hablo con muchísimos actores y justo el mundo del montaje nunca me habían dicho, ningún actor me había dicho que era lo que más le atraía porque yo creo que es de los oficios más complejos porque al final es un ritmo que o lo tienes dentro o
es algo tan orgánico y tan difícil de que sea bueno que es muy notable Y que te aprovecho, traiga. mira, aprovecho a recordar a Iván Aledo, que es un gran montador, un gran montajista español, que falleció hace 2 o 3 días. Iván es un montador que yo trabajé en varias películas con él, un tipo extraordinario, español, no me acuerdo exactamente de dónde, Iván Aledo, un gran montador de cine español, así que le rendimos homenaje en este momento, Sí, sí, porque la sí. verdad que, mira, Que, estamos hablando de eso pero un tipo extraordinario, extraordinario, una calidez, al margen de la calidez espectacular como persona, pero bueno, yo también por una razón u otra he tenido mucho contacto con montadores, tanto en Argentina como en España. En España, fíjate, Teresa Font, que fue mujer de Vicente Aranda, eh, y montadora de varias películas en las que yo trabajé, por ejemplo Carmen, por Carmen, claro. ejemplo Dolor y Gloria, también fue montadora ella, eh, y gente muy hermosa que está detrás, que está recibiendo todo el material de lo que uno hace, y de verdad la responsabilidad del montador en una película es central, por supuesto como la del director que está montando también, ¿no? Pero tener un buen montador, un tipo inteligente, sensible y que sea observable de muchas situaciones que de pronto son imperceptibles para alguien no Exacto. sensible, ¿no? De pronto hay joyas en una toma, en el final de una toma, en un momento, que es me parece tan importante el trabajo del montador. Pero bueno, al Sí, sí, margen, yo no desde sé si luego. quiero ser montador, No, pero pero bueno, sí que es un campo me encanta que te esto, llama, ¿no? sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. O sea No, que bueno, precisamente pues, en Dolor y Gloria, que el montaje es exquisito, pensaba Relatos Salvajes, que es un montaje, wow, de estos de que el espectador se queda como en shock solo por ya, aparte de que la película es no recuerdo quién apasionante, fue el montador no recuerdo quién fue el pero montador de vamos, sí, relatos. sí. Sí, O sea, yo pero recuerdo verlo eso de un ritmo frenético y muy brutal, muy bueno, brutal. ahí hay una gran responsabilidad de Cifrón, ¿no? Cifrón es un director fuera de serie, un tipo completamente maravilloso, culto, generoso, preciso, currante como pocos, amante de los actores, un tipo realmente uno de los más grandes directores que tenemos en la Argentina, pero sin lugar a duda, ¿no? Pues mira, que de aquí este homenaje a los montadores, que, jolín, es una profesión que normalmente no se destaca tanto y es verdad que es el corazón muchas veces de las películas. Hablabas de grandes directores, estaban preguntando mucho por aquí las personas que están siguiendo la charla por la Red Avispa, por esta película de Olivier Assayas, que es como, al menos como el espectador lo... Pablo Barbieri Cabrera nos dicen, Ay, Pablo mira, qué Barbieri, bien, qué bien. el de montador de relatos salvajes. El de Relatos Salvajes, pues también nuestro aplauso para él, jolín, que muy merecido, muy Yo merecido. ahora estoy muy en Ah, contacto con Penny también, que es un montador argentino que ya me montó 3 o 4 películas que yo hice, Nieve Negra, Acusada, ahora la última que hice que se llama Hoy se arregla el mundo, que es la película de Buñuel, que también está Penny, también un grandísimo montador. Bueno, nada, al final es lindo que el actor esté también en contacto con, con el montador. Pero perdóname, ¿qué es lo que estabas diciendo? no, no, cogí un poco la percha de que hablabas también de grandes directores con los que has trabajado y un poco, pues, por traerlo de alguna manera, este estreno de Olivier Assayas de La Red Avispa en Netflix, que yo creo que, al menos en España ahora mismo, creo que es la película más vista de todo Netflix, o sea que es otro éxito Wow. más que va sumando y sumando. Y te decía que el espectador lo percibe un poco como que tiene el Dream Team de los actores hispanohablantes. Bueno, tengo Juan Mora, que es de Brasil, pero tiene, o sea, está Penélope, está Edgar Ramírez, está Ana de Armas, está Gal García Bernal. Eh, eh, Ana de ¿Cómo se Armas. siente uno cuando, no sé, quizás ya te digo, es una percepción más exterior, pero cuando está eso, en el top, en la pandilla
mejor de un universo tan grande como es el cine latino, por decirlo de alguna manera. Bueno, en esa película medio que entré de casualidad. Ah, sí. Estaba en el banco de suplentes, ¿no? ¿Viste cuando estás en el banco de suplentes? ¿Cómo se dice? El banco de suplentes allá Sí, también, sí, en el ¿no? banquillo, decimos aquí. Estaba en el banco de suplente y me tocó entrar, ¿no? Estaba ahí como en la gatera. Eh, claro, porque vos fíjate que a mí para esa película yo estaba en el cumpleaños de mi hija, 22 de febrero del año pasado. Y me llama un amigo, muy amigo, productor, con el cual yo trabajé en cuatro o cinco cosas, que se llama Rodrigo Teixeira, y me dice, Leo, ¿qué vas a hacer la semana que viene? ¿Estás ocupado? Le digo, en principio no. ¿Y qué vas a hacer la primera semana de abril? Estamos en febrero. En principio no, tengo esto que estoy preparando, que estaba preparando la primera temporada de la serie de Maradona. Y entonces le digo, en principio estoy preparando esto, pero en esas fechas estoy libre. No, bueno, porque finalmente él me había comentado el año anterior de la posibilidad de que yo esté en el elenco de la película de Asayas, pero se ve que no había logrado meterme, no había logrado, porque a veces no lo logra, porque el director no te conoce, o porque la producción, o porque la coproducción. Bueno, la cuestión es que parece, por las razones que sea, se abrió la brecha, ¿no? ¿No? Se lesionó a alguien, no sé qué fue lo que pasó. Y, Y entró Messi. Leo a la cancha, ¿no? Y bueno, prácticamente tuve que irme a Cuba a los 2 días. Eso Ostras, fue el viernes 22 de febrero, el lunes estaba viajando a Cuba madre mía. o sea, prácticamente sin haber terminado de leer el guión, pero bueno, y empecé a hacer el personaje a los 3 días, o sea, el jueves o viernes de esa semana estaba filmando sin diálogo y después con diálogo, con solo una frase, porque claro, yo dije, pero no puedo hacer el acento cubano en 4 días, era una Es lo que te iba a locura. decir, es que me parece o sea, es kamikaze, Fue eso desde luego. kamikaze, fue Sí, sí. kamikaze. Entonces yo me metí y entonces me dijeron, bueno, pero vamos a tratar de dejarte todo tu plan que hablas y que tenés las escenas más importantes para abril, pero sí tenés que venir sí o sí ahora. Entonces fui, empecé a rodar solamente una frase que dijeron, bueno, de última la doblamos cuando tengas el acento más, no sé qué, finalmente quedó, finalmente quedó, quiero decir. Pero apenas llegué me pusieron a trabajar con Arturo Soto, que es un director de cine maravilloso, cubano. Más adelante me puse a trabajar con Patricio Wood, que es un actorazo, como si me dijese, no sé, si tengo que hacer el acento español, me acompaña Luis Tosar, ¿entendés? O Antonio de la Claro, Torre, claro, claro. a trabajar el acento español. Era como un lujo, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente hice estos 3, 4 días, me volví para Argentina y ahí sí me puse a trabajar un poco más El fuerte. acento. Trabajé acá con gente de la Embajada Cubana y con Mariana Guerrero, que es una coach de voz y una foniatra, y me ayudó sobre todo a encontrarle un lugar en mi cuerpo a la voz, ¿no? Porque el tema es ese, encontrar como un lugar, porque cada lugar se habla diferente. El Sí, argentino sí, habla sí, muy sí. nasal, muy metálico, hablamos muy como los italianos. El español tiene ¿no? Como las En la boca. vocales más metidas adentro, ¿no? Como una cosa más adentro ahí, como ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Como esto, no sé qué, no sé cuánto, más cerrado. El cambio, el cubano era como había que encontrar una cosa ahí atrás, Con que mucho más finalmente aire, sí, sí, sí. la terminamos encontrando, fue dificilísimo. A mí, por ejemplo, el acento español me parece dificilísimo. Yo creo Y que es mira que has mucho vivido más aquí, sí, fácil sí. para un español hacer de argentino porque es como más abierto, más musical, que para un argentino hacer de español, porque se tiene que constenir mucho, ¿no? El español para nosotros es como constenirse, es como hablar todo ahí abajo y no sé qué, y cuando te enojas. Y cuando te enojas no sabes bien cómo expresarte. No es una cosa como muy rara. Qué genial, me encanta este tutorial que estamos haciendo de No, acentos, me parece tutorial buenísimo. ojalá fuera un tutorial. A mí me tiene que dar, pero bueno, no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que yo diga, bueno, a volver a ser un personaje de español, porque los hice mucho cuando vivía allá y me costó muchísimo. Pero bueno, vos ves Intacto, que fue la primera película que hice y estaba bien, pero
me costó muchísimo porque me constriñó mucho como actor Claro, claro. Sí, expresivamente. sí. Y lo hemos hablado ahí está, mira, nos está mandando un mensaje Marianita, que fue la persona que diría que de las que más me ayudó para entender Ah, qué bien. Mariana Guerrero. Mm. Pero bueno, te decía eso, que es muy difícil hacer el personaje y al mismo tiempo no perder libertad, sobre todo Claro. cuando uno tiene otro idioma. Ujú. O, o en este caso me pasó que como ya tenía muchos recursos en relación al cubano y tenía gente cubana concretamente y muy inteligente ayudándome ahí, bueno, fuimos encontrándolo, ¿no? Sí, Y sí. con No, pero era Asayas, bueno, exigente Asayas es porque un el personaje tiene encanto. mucho. Digo que era una tarea exigente porque el personaje tiene mucho diálogo, sobre todo al principio de la película. Son conversaciones No mucho, pero bueno, esas las hicimos al larguitas. final. Ujú, ujú. Y además Ya, ya, Edgar ya. Ramírez, Edgar Ramírez, digo, porque de Olivera Sayá yo te podría hablar maravillas y es una persona Mm. encantadora, encantadora. Pero es cierto que estábamos muy mediados por lo que es el acento cubano. Ujú. Si Claro, yo claro. en la película hubiese tenido que hacer de argentino, para que Mm. si yo en la película hubiese tenido que hacer de argentino, probablemente me hubiese relacionado más con Asayas, desde un Claro. lugar. Pero claro, era tal la dificultad de tener que hacer de cubano que estábamos todo el tiempo mediados con gente cubana, ¿no? Con Ujú, Patricio Wood, con Mandy, que también Mandy es otro coach maravilloso cubano que creo que vive en New York, que fue el que ayudó a todos los que hicieron la película del Che cuando la hizo Benicio del Toro. También estaba ujú. esta gente. Pero bueno, por ejemplo, Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es un compañero fuera de serie. A mí Qué Edgar bien. apenas llegué, que un poco era el anfitrión, porque era el Sí, sí, sí. protagonista, había sido protagonista de las películas de Assayas de Carlos, ¿no es así? Pero bueno, yo con todos me entendí bárbaro, con Wagner, con Gael. A Gael lo conozco de hace 25 años prácticamente y me llevo muy bien con Gael y hay, por supuesto, muchísima admiración, como con Wagner. Eh, pero Edgar fue con el que más me relacioné y yo tenía unos diálogos en inglés también en la película Ujú. y él, por ejemplo, me los grabó, él estuvo tiempo ayudándome con eso, me los grabó para que yo los diga bien, para que yo los practique, me ayudó, después estaba todo el tiempo pendiente. Claro, es que ya hacer de Edgar, no te hablar digo, en inglés con acento cubano ya es como pero redoblar Edgar el. fue, te digo, un compañero de esos que no solo que trascienden el compañerismo, o sea, fue de un Ujú. afecto y una generosidad y una amistad realmente maravillosa que lo valoro, lo voy a valorar por toda mi vida. Qué bien, qué bien. Eso, y lo que te decía es que al final, pues habéis formado, no, no es que hayáis formado un grupo, pero sí que el espectador os percibe como que hay unas conexiones muy interesantes y muy fructíferas entre es un grupo de actores que han trascendido a nivel internacional. No sé, tú eres consciente de ese estatus, de decir, pues ahora estoy eso, en este punto de actores latinos con capacidad internacional también para elegir, entiendo, para hacer Y proyectos más ambiciosos. yo no siento, o sea, hablando de manera muy realista, no siento que esté en ese lugar. Vos fíjate que tanto Gael como, bueno, Gael vive en México, pero Edgar, Wagner, Ana de Armas, son todos actores, la misma Penélope sigue viviendo, ahora vive en España, pero vivió mucho tiempo en Los Ángeles, hizo carrera en Los Ángeles. Digo, son todos actores que han hecho carrera en Estados Unidos, ¿no? Yo no la he hecho, esa carrera, bueno, por razones, por muchas razones, porque en el momento que yo me podría haber ido a Estados Unidos, cuando tenía 29, 30 años, me fui a España. Ujú. Fue como el paso que yo di en ese momento, que fue un paso muy importante en mi vida. Y nosotros te lo Y agradecimos, la verdad. no, no, bueno, y fue hermoso para mí, fue una experiencia de un gran aprendizaje. Y yo lo que aprendí en todos estos años, desde que tengo 30 hasta que tengo 50, he aprendido muchísimo actualmente. No sé si ese aprendizaje lo hubiese tenido intentando hacer una carrera en Estados Unidos. Probablemente sí, no lo sé. Lo que pasa es que yo me sentía por ejemplo, las veces que yo he intentado o he coqueteado y me acercaste y audiciones a Los Ángeles, hice algunas audiciones, les gustaron, que pin que pan, después me mandaron.
Pero bueno, el inglés nunca fue muy fuerte, lo he aprendido toda mi vida, he llegado a trabajar en inglés en una película que fue Red Lights, que Sí, me sí, fue de bien, Rodrigo bueno, Cortés. Mm. estuvo bien, muy bien las escenas que tuve que hacer, estaban muy bien con Cillian Murphy, otro capo total, Bueno. pero lo que te quiero decir es que no sé, es como que toda esa energía que me podría haber tomado, y todos ellos están en otra liga, en el sentido de que están en Los Ángeles, están en Estados Ujú. Unidos, están coqueteando en si van a hacer tal cosa o tal otra, o trabajar con De Niro, o trabajar con tal, o trabajar con... Y bueno, entonces yo soy realista, yo vivo en la Argentina, me encanta vivir acá, he decidido volver a vivir acá, y sobre todo lo que yo siempre he intentado priorizar es el crecimiento y el desarrollo en mi profesión. Entonces, lo que te iba a decir para cerrar el tema de Los Ángeles. Cuando vos vas allá, lo primero que te dicen, primero saben todo lo que vos has hecho, porque son muy admiradores de los actores, saben lo que haces, Ujú. conocen a los 20, 30 tipos que andan dando vueltas por Latinoamérica. Eh, y te dicen eso, seguí con tu carrera, no desgastes el tiempo en venir acá a trabajar, a perderte tus ahorros, a trabajar de camarero o no Ujú. sé qué, y dejar de hacer las buenas películas que estás haciendo. Ujú. En todo caso, cuando llegue la oportunidad, se te manda un casting y lo haces, ¿no? Ujú. Y bueno, finalmente a veces me mandan ya ni me mandan los castings porque ya ni los hago, porque hacer un casting cuando estás laburando, de pronto te lleva una semana ponerte a Claro, claro, claro. prepararlo. Si no Ujú. hablas bien el inglés o si no estás en práctica todo el tiempo del inglés, Ujú. tienes que prepararlo. Y es dejar de trabajar en la filmación que estabas haciendo de pronto, ¿se entiende? Es Ujú. como, es difícil, es una decisión Exacto. Ujú. importante, ¿no? Pero bueno, Ujú. yo soy, volviendo al tema, soy súper agradecido de que me toquen estas oportunidades, así como la de Dolor y Gloria, Was Network, que son como eso, ¿no? Como hacer cosas que están a una altura internacional, bienvenidas sean y ojalá sigan ocurriendo, ¿no? Ujú. Por ir cerrando la conversación, Leonardo, porque yo me pasaría horas hablando contigo aquí, pero Está por entiendo terminar. que a lo mejor tienes otras cosas que hacer en la vida más, más No, que... no, pero yo, no, yo estoy contentísimo hablando, pero me parece que esto se termina, ¿no? Sí, no, en algún momento se acabará, sí. Pero bueno, en cualquier caso, Sigamos hasta, ya sigamos. voy cerrando. Nombrabas Dolor y Gloria, que es una película que ha tenido repercusión internacional, pero que en España, obviamente, por razones obvias, son de esas películas que trascienden al hecho de una película en sí. Bueno, son como hitos periódicos que hay en la historia del cine de un país y esa película es parte de esa historia. No sé, después de haber hecho esa película, ¿has tenido algunas sensaciones distintas? Más a nivel casi como actor, no sé, es verdad que tu personaje en esa película es completamente distinto a otros, o sea, enseñas unas capas que no se habían visto nunca antes de una ternura, una delicadeza que trasciende mucho. ¿Qué te llevas de esa película? Por resumir la pregunta, que si no, no termino de hacerla. Y yo de esa película lo que diría es gracias, simplemente. Mm. Gracias por haber tenido la oportunidad y el lujo de trabajar con un director, con la poética tan enorme que tiene Almodóvar, con la cantidad de poética que ha construido y cultura que ha construido a lo largo y el mundo propio que ha construido a lo largo de estos 30 y pico de años que lleva haciendo cine. Eh, las gracias de haber podido participar en un personaje tan precioso, a corazón Ujú. abierto, en una película Total. donde era corazón abierto, en una película, fíjate, ¿no? Antonio también, habiendo pasado Sí, sí, su sí. infarto que tuvo hace unos años y estaba también él con la sensación del contacto con el corazón y el lujo de poder participar en esa película. Yo no tengo más que agradecer y mi lugar actoral y personal inescindible dentro de esa película fue simplemente dejarme llevar por mi corazón y no dejarme llevar por el miedo, ¿no? Yo creo Ujú. que el miedo puede ser un camino a veces que te paraliza y que te limita, ¿no? Y siempre está presente el miedo. Uno no quiere decir que el miedo no esté, siempre está el miedo presente y siempre hay susto y siempre hay expectativas
feas que uno puede, pero uno decide a veces ir por el camino de la no especulación, ¿no? Por el camino del sentir y dejarse sentir y agradecer, ¿no? Y obviamente romperse el alma trabajando, ¿no? Romperse el alma en todo lo que uno pueda, en todo lo que uno esté en disposición de uno para hacerlo. Y esa fue mi experiencia con Dolor y Gloria. La verdad que fue una oportunidad más de la vida, ¿no? Qué bonito, qué bonito. No sé, yo creo que todos los que lo han visto se emocionaron al escucharte porque es verdad que el nivel de transparencia de esa película y de eso, de emoción directa en la que no hay... O sea, Además, está la mano mágica de Almodóvar, pero es una conexión completa con el espectador. en esa película, lo primero que me tocó hacer fue, lo primero que me tocó hacer fue durísimo, porque lo primero que me tocó hacer fue abrir el ascensor y encontrarme con la mirada de Antonio. Fue lo primero que me tocó hacer. Lo Siempre te primero toca que empezar tuve que por lo más hacer. difícil, ¿eh? Estaba acojonado hasta o sea, porque aparte, viste que, no sé, o sea, no sabes bien cómo te vas a llevar, hasta que no empezás a trabajar concretamente cuando la toma se dice acción, hasta que no empezás a laburar con el director, no sabes cómo te vas a llevar, cómo va a reaccionar, no sé. Entonces, por suerte tuve también ahí un gran compañero que era Antonio, que también era como un poco el anfitrión. Él ya venía con la película en la espalda y fue encontrarme también con un gran compañero, ¿no? Con un tipo completamente abierto en su mirada, receptivo, y tuvimos muy linda química. No, desde luego, eso me parece que no tienes ni que decirlo porque es una obviedad gigante. Leonardo, por la última pregunta. En Squire nos gusta mucho hablar de las nuevas formas de masculinidad, así por decirlo un poco a lo bruto, de cómo ser un hombre hoy y no ser gilipollas, básicamente. Eh, no sé, por acabar con una reflexión tuya sobre este tema, porque hablando contigo yo creo que cualquiera lo puede percibir, que hay, no sé, hay un encuentro muy bonito entre lo que sería el galán de cine de antes con un hombre de hoy. No sé, ¿tú cómo manejas este diálogo entre la masculinidad y eso, y ser una persona Y yo bien? creo que está bien la pregunta, es muy interesante la pregunta que haces. Yo estoy en esa misma pregunta, ¿no? Creo que estamos todos en esa misma pregunta. En algún punto me siento, hay algo de este momento que uno desde chiquito se lo esperaba, en el sentido que me es mucho más afín este momento que el momento que vivíamos hace 20, 30 años, cuando yo era un Qué niño, bueno. un adolescente, cuando me empezaba a formar, cuando empezaba a relacionarme con mujeres, cuando, no sé, cuando me empezaba a relacionar con el sexo, con el amor. Eh, eh, y estoy abierto, quiero decir, a esa. Pero bueno, todavía creo que es una generación, la mía en concreto, que está un poco en la transición, ¿no? En el sentido que nos ha tocado esa posibilidad, que nos es más fácil esa transición. Quizás la generación un poquito más grande, 10 años más, 15 años más, 20 años más de nosotros, o hasta mi viejo, hay cosas que le son mucho más inhóspitas o ajenas Ujú. de estas posibilidades de cambio. Yo creo que en mi caso me agarró bastante a tiempo y también creo que por las características propias, yo siempre fui un tipo que no, bastante en la escuela, por ejemplo, secundaria, que es un lugar donde se instala mucho. Leonardo, perdóname que te corte, me horroriza cortarte, pero nos quedan 10 segundos que se va Uy, se a corta. acabar.